Con esta charla sobre San Juan de Ávila como maestro de oración, se comienza el aula sobre San Juan de Ávila del Instituto Teológico San Eufrasio. Es la primera de una serie de actividades que tiene por objeto el fomentar, dar a conocer, crear la gana de entrar en este gigante de la mística española y de la mística mundial, que es nuestro gran santo, muy relacionado con Jaén, doctor de la Iglesia Universal. El aula sobre San Juan de Ávila tiene como objetivo ayudar a todos a conocer la importancia de esta figura tan relevante para la Iglesia nuestra, diocesana de Jaén, y la Iglesia Universal, al declararlo en 2012 Benedicto XVI doctor de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila fue el fundador de la Universidad Teológico-Pastoral de Baeza en el siglo XVI, donde se formaron evangelizadores durante 3 siglos, no para Jaén solo, sino para el mundo entero. Así que tenemos la importancia de nuestro gran santo. Al mismo tiempo, el aula pretende profundizar en la investigación de su persona, su espiritualidad, su teología, su pastoral, su humanismo, su acción caritativa, su relación y potenciación y orientación de la piedad popular, la contribución a la renovación de la Iglesia y de la sociedad, y su influencia decisiva en la estancia y acción misionera en nuestra tierra de Jaén, de santos tan relevantes como Santa Teresa de Jesús y después San Juan de la Cruz. La investigación estará especialmente de este aula orientada a ver su huella en Jaén, en su tiempo y a través de los siglos, así como la validez de su vida y enseñanza, como luz para la actualidad. El aula no pretende hacer arqueología de San Juan de Ávila, sino ver qué luz tiene también para la actualidad de hoy, no solo para la Iglesia Universal, sino también para la cultura y distintos estamentos de la sociedad actuales. El aula está dirigida a un sector muy amplio, profesores y estudiantes del Instituto Teológico San Eufrasio en todas sus secciones, y a través de él a todas las facultades e institutos de teología. Al mismo tiempo se dirige como servicio diocesano a toda la diócesis de Jaén y a todas sus delegaciones, muy especialmente a las parroquias, movimientos, asociaciones, etc. Y también fomentará la figura e investigación de San Juan de Ávila en los ámbitos culturales e instituciones civiles de la provincia y fuera de ella. El aula San Juan de Ávila, que nace con esta charla, desempeñará su función en diversas modalidades, en seminarios, clases puntuales, en los distintos sectores del Instituto San Eufrasio, conferencias como esta que estamos ahora comenzando, congresos, tanto presenciales como online. También en arciprestazgos, parroquias, asociaciones, movimientos, y al mismo tiempo en sedes de instituciones culturales que lo deseen. Y también, algo creo muy interesante, recorridos especializados por la ruta habilista de nuestra provincia, especialmente de Baeza y también de otras diócesis como en Montilla, Granada, Almodóvar del Campo, Sevilla, etc. Estas son las pretensiones que el aula San Juan de Ávila inaugura con esta charla. Ahora, antes de entrar en San Juan de Ávila como maestro de oración, que es el contenido, y aquí es donde vamos a aterrizar, pues sí sería bueno, a lo mejor al principio, como es la primera, pues señalar brevemente la biografía de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, en 1499 o 1500, y muere en Montilla, en Córdoba, en 1569. Por tanto, y esto es bueno tenerlo en cuenta, es mayor, 15 años mayor que la otra gran mística,
Santa Teresa de Jesús, y 42 años mayor que el otro gran místico, San Juan de la Cruz. Con los dos va a tener una relación muy especial con Santa Teresa de Jesús, a la que no os sorprenda si os digo que fue maestro de oración de Santa Teresa de Jesús. Y también va a tener una relación no ya directa en persona, sino a través de sus discípulos, con San Juan de la Cruz, en la Peñuela, cuando estuvo al lado de la Carolina, y muy especialmente cuando San Juan de la Cruz es rector y se lleva a sus novicios a la creada Universidad de Baeza. San Juan de Ávila, muchos al final, a veces, por eso parto de ahí, lo confunden con San Juan de la Cruz. Yo sé que muchos de los que están oyendo y viendo ya lo saben que no es San Juan de la Cruz, pero lo digo porque a veces se confunde, porque San Juan de la Cruz era de Ávila, de Fontíbaro. San Juan de la Cruz estuvo con nosotros también, en Baeza primero, que vivió 2 años como rector de ese seminario que iban a la universidad que había fundado antes San Juan de Ávila, y muere en Úbeda. Pero muchos me preguntan, ¿San Juan de Ávila era de Ávila? Pues no, San Juan de Ávila es su apellido, de Ávila, y es natural de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Y no fue monje, como si fue San Juan de la Cruz, y era 42 años mayor que San Juan de la Cruz. Fue sacerdote diocesano secular. Muchos de Baeza y muchos a lo mejor lo han conocido como el Beato Ávila. Y es que ha sido beato hasta 1970, donde San Pablo VI lo canonizó. Y hemos tenido la suerte de también contar entre nosotros con el que ha declarado Benedicto XVI en 2012 doctor de la Iglesia Universal, por lo que poco a poco va siendo conocido. Y doctor de la Iglesia Universal significa que ha vivido y enseñado de una manera magistral nuestro contenido de la fe cristiana. Pero nuestro contenido de la fe cristiana parte de una vivencia, la vivencia de ese amor de Dios que vive, experimenta en la oración y que lo transmite a otros en la predicación y en la vida de caridad. Por eso tenemos la suerte de tenerlo como maestro de vida cristiana basada en la oración y basada en la caridad. San Juan de Ávila es sacerdote diocesano secular, es decir, no es religioso de una congregación, y él era un joven de Almodóvar del Campo, criado en una familia cristiana, de ahí empieza a vivir la fe, pero quería siempre ¿qué le pedía a Dios? ¿Qué le pedía? Sus padres al principio le pidieron que fuese, era una familia rica, pues que fuese a Salamanca a estudiar lo que era muy importante en aquella época, Derecho, ¿no? Y él aceptó, claro, y fue a Salamanca, pero allí descubrió que no era su vocación, y no sabía cuál era su vocación. Ahí hay una clave siempre: ¿qué quieres, Señor, de mí? Esa era también su oración: ¿qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y descubre, en ese momento no lo tiene claro, y vuelve a Almodóvar del Campo, donde está 3 años dedicado a la oración y dedicado a obras de caridad. Y ya con 17 años, y estuvo de 17 hasta los 20, estuvo ahí buscando en su pueblo la voluntad de Dios, hasta que descubrió que la voluntad de Dios era ser sacerdote, sobre todo con la idea de pasar a la recién descubierta América y llevar allí el Evangelio. Pues se prepara muy bien, era un hombre muy preparado, tanto en ciencia de letras como en teología, la mejor universidad de entonces, de Alcalá de Henares, y pues quiere ser sacerdote en América, pero esperando el barco en Sevilla,
pues alguien se da cuenta, Fernando de Contreras se da cuenta que vale muchísimo, habla con el arzobispo y dice, hombre, que no puede pasar este hombre allí que vale tanto, que se quede por aquí. Y el arzobispo le dice que predique, le oye y dice, no, tu sitio, la India, el mundo nuevo es aquí. Por tanto va a ser sacerdote itinerante de la predicación donde lo van necesitando, especialmente los obispos, ¿no? Primero en Sevilla, luego en Córdoba, luego en Granada, luego ve también que la voluntad de Dios es venir a Baeza, y desde aquí también de Baeza luego se va a mover también en Córdoba, en Granada, en muchos pueblos, donde ve que Dios lo va enviando. Y va creando como una escuela en torno a él. Una escuela, pero que no tienen reglas de vida especiales, no es congregación, sino que tiene un estilo que va creando, un estilo evangélico, que va contagiando una manera de vivir el Evangelio, y ayuda a otros también a vivir ese Evangelio, que comienza siempre pues ayudando a vivir de ese amor de Dios y a responder a ese amor de Dios desde la oración. Por eso San Juan de Ávila va a ser maestro de oración de mucha gente, y yo creo que puede ser también maestro de oración también para nosotros. Maestro significa acompañante, ayuda, entre otros muchos, pero un gigante que le ha ayudado a Santa Teresa de Jesús, que le ayudó, por ejemplo, no solamente a monjas, sino también a laicos, a la joven Sancha Carrillo, que iba para la corte de Carlos V, pues confesando un día con él, pues descubrió que su vocación era dedicarse a la oración totalmente. También otra de la condesa de Priego, se quedó viuda, doña Ana Ponce de León, y luego se metió a monja cuando se quedó viuda de un gran señor, era don Pedro Fernández de Córdoba, emparentado con el gran capitán de Córdoba, y dejó todo para entrar en el convento de Montilla, de las Clarisas, y allí llevó una vida de oración, y ahora la Iglesia, justo hace muy poquito, acaba de cerrar el proceso de beatificación, porque lleva una vida de oración intensísima y de obra de caridad. Y gracias también a San Juan de Ávila han sido maestros de vida, pues como San Juan de Dios, y incluso Francisco de Borja, que fue tercer superior general de los jesuitas, y mucha gente se ha ido beneficiando de lo que San Juan de Dios contagiaba. San Juan de Ávila contagiaba. Ahora, ¿de dónde le nace ese contagio? ¿Dónde podemos encontrar el inicio de esa vida intensa con Dios? Pues precisamente en la cárcel de Sevilla, cuando él era sacerdote joven, con 30 años más o menos, hubo tergiversaciones de lo que él decía, del Evangelio, celos, y estando allí en Écija, y lo condujeron a la prisión de Sevilla, y allí, en esa prisión, que estuvo un año y pico, descubrió el amor de Jesús crucificado, que lo consuela, lo anima, le perdona sus pecados, y se llena de ese amor de Dios desde la cruz de Cristo y del Espíritu, y eso es lo que va a contagiar, y eso es lo que va a él a ayudar a ponernos en contacto a través de la oración con ese Padre que nos envía a Jesús, no solo al nacimiento, sino a la muerte por nosotros. Él dirá, por ti, y el envío del Espíritu Santo, que es ese abrazo de amor del Padre y del Hijo, esa mirada de amor, como él dice, que reverbera en ti, en nosotros, el Espíritu Santo. Y en ese clima es donde nosotros respondemos con la oración. Por eso ayuda a tanta gente a orar, hasta incluso a mujeres que a lo mejor se han quedado viudas, o viven solas, o se dedican a la oración.
la llamada entonces beatas, ¿no? O sea que crea no solamente entre sacerdotes, entre seminaristas, sino entre laicos. Por eso es muy actual San Juan de Ávila. El mismo Pablo VI dice que es un maestro de vida espiritual y sabio, y es el primero en practicar la enseñanza que dice, ¿no? Por eso también dicen los obispos españoles, antes de que el Papa lo declarase doctor de la Iglesia, dice también para los laicos de hoy, San Juan de Ávila es un buen guía. Como sacerdote secular, vivió muy de cerca la problemática de su tiempo, la conoce y ayuda a todos a entrar en Dios. Y es para laicos, consagrados y sacerdotes, maestro de evangelizadores. Y, como el mismo Papa nos ha dicho en la alegría del Evangelio, para vivir como evangelizadores, lo primero que hace falta es ser evangelizado, en ese contacto con Dios. De ahí que el Papa, en esta evangelización a la que nos llama, esta salida, ha declarado este año el año de la oración, preparándonos todos para vivir más intensamente la evangelización y para celebrar el año que viene, 2025, el jubileo de la esperanza. Por eso San Juan de Ávila y su oración nos puede venir muy bien para este año de la oración que estamos viviendo. Una oración de la que se han también beneficiado muchos sitios en nuestra diócesis, porque o él o directamente o bien sus discípulos hasta formaron colegios, no solamente la Universidad de Baeza, sino colegios donde no solamente se enseña la vida cristiana, sino que se practica, porque él, como estamos diciendo hoy siempre, la vida cristiana no es aprender de memoria algo, sino vivir, y ese vivir es esa relación con Jesús, con el Padre y con el Espíritu. De ahí que, por ejemplo, de los 11 colegios menores que él y sus discípulos fundaron, uno fue en Baeza, otro en Úbeda, Beas, Huelma, Cazorla, y luego de ahí también pasó a La Iruela los discípulos, y en Andújar, donde él mismo predicó, y pasaba mucho por allí. De los 11 colegios menores que él fundó, 6 son en nuestra tierra. Por eso San Juan de Ávila creo que penetra, es un santo de todos, pero yo creo que los jienenses pues tenemos la suerte de tenerlo muy cerca. Ahora podemos pasar a qué es la oración para San Juan de Ávila. Maestro de oración, pero ¿qué entiende él por oración? Lo primero que tenemos que decir es que el Padre, el Hijo y el Espíritu corren a nosotros para morar en nosotros. Esto es muy interesante, porque la oración, cuando hablamos de oración, parece que nos dirigimos siempre como sale de nosotros, pero en realidad es la respuesta, la oración es la respuesta de ese correr de el Padre, el Hijo y el Espíritu a nosotros. Así nos dice, por ejemplo, en este texto de San Juan de Ávila: espanto pone, hermano, ver el cuidado que tiene toda la Santísima Trinidad y el amor tan grande con que anda tras el hombre, que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tiene en andar tras el hombre, en buscarnos. Quien le preguntase: ¿qué viste, Señor, en este hombre que tanto le amáis, que parece que andáis muerto por él de amores?
Si viésemos a un gusanillo, a un hombrecillo de nosotros, andar tan solícito y tan enamorado de la Santísima Trinidad como ella anda tras el hombre, nos espantaríamos, por cierto, de tal cosa. Que esto que viste en el hombre, que también te ha parecido, ¿qué interés se te sigue en amar a este hombre? ¿Qué mérito tiene este hombre? Dice, ¿por qué es rico? Pues si a este hombre todo le falta. ¿Qué esto que andáis muerto de amores por los hombres? ¿Por qué, Señor, queréis morar en los hombres? Y dice, yo os lo diré, porque moraba Dios en el hombre, y dejando Dios de morar en él, el hombre quedó perdido. Por eso, por restaurar la pérdida del hombre donde moraba, quiere morar ahora en el hombre. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu toca nuestro corazón y quiere morar en nuestro corazón. No sé si os suena aquello de estoy llamando a la puerta, el que me abre, vendremos a él y haremos morada en él. Pues de este correr Dios a nosotros, para morar, sale nuestra relación para relacionarnos con ese Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir que para San Juan de Ávila es la oración? Pues la oración nos dice en muchos sitios, estamos hablando de un gigante de la mística, pues a través de todos los escritos, pues tiene cosas preciosas. La oración, por ejemplo, nos dice en un sitio, es una muy estrecha y familiar comunicación con el Señor. Le dice a esta jovencita, Sancha Carrillo, que dejó todo por luego abrazar el estado religioso, le dice que la oración es gozar de los dulces frutos de Dios contigo. En el caso de ella, en su vida religiosa. Pero también habla en el caso de los sacerdotes y en el caso de los laicos. Dice, no tiene su conversación amargura, sino alegría y gozo. Por eso él se pregunta, ¿por qué no se huelgan los hombres de estar con Dios? Pues los deleites de Dios son estar con los hijos de los hombres. Los deleites de Dios son estar con nosotros. Por eso nuestra respuesta es esa conversación donde hay familiar comunicación y donde no hay amargura, sino todo lo contrario. También nos dice en otro sitio que oración es aquella secreta e interior habla con que el alma se comunica con Dios. Ahora sea pensando, ahora sea pidiendo, ahora sea dando gracia, ahora contemplando, y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con Dios. Es decir, la oración es como el día que miércoles de ceniza leemos siempre, entra dentro y en tu aposento allí está Dios. Cuando haces limosna no lo hagas para que te vean, sino entra, cuando reces, entra dentro. Y en ese entrar dentro está esa secreta habla entre tú y Dios, Dios y tú. En ese orden, él propone primero Dios y tú, porque parte de Dios, y tu respuesta, tú y Dios. Con lo cual nos está cambiando San Juan de Ávila un poco
el concepto de oración. En realidad es Dios el que corre tras nosotros, el que se huelga de estar con nosotros y nos pida que nosotros nos abramos en esta secreta comunicación, que tiene varios aspectos. Nosotros siempre decimos, rezar es pedir, rezar es dar gracias, rezar, y él dice, rezar es todo eso, pero hay que llegar hasta lo que se llama contemplar, que ahora hablaremos también. Por eso dice, Dios nos ruega que entremos en su comunicación, en su conversación, porque al final la conversación es comunicación, y como también diremos, hay un momento en que las palabras sobran. En esa comunicación de amor, las palabras ya quedan en un segundo plano. Pero por eso Dios es el que nos ruega, nos aconseja y dice, y hasta manda, dice, no me dejéis, que estoy tras de ti, abre la puerta, que estoy a la espera y llamo. Por eso importante para entrar en la oración es el silencio, el entrar en soledad, para esa soledad con el Señor. No es una soledad solitaria, sino es una soledad que nosotros tenemos que dejar otras cosas, otras personas, para entrar en Él, que está esperándonos, que está esperando que entremos. Ese silencio es un silencio no solitario, es un silencio de nuestro bullicioso mente, es un silencio de nuestra a veces estrés, es un silencio de que a veces llevamos en el corazón demasiadas cosas. Pues entremos en ese hueco del corazón donde estemos nosotros solos con Él solo. Por eso dice, quien quisiere negociar con Él, vaya, que allí lo hallará a Él, solo. Y el negocio que Él más quiere es que vais a regocijaros con Él. ¿Sabes qué bonito? La oración es entrar en el regocijo con el Señor. Si viéramos así la oración, yo creo que a lo mejor entraríamos un poquito más. De eso nos ayuda, a eso nos ayuda San Juan de Ávila, que tanto oró y tanto ayudó a entrar en este regocijo. ¿Y de dónde viene el regocijo? Pues hay una característica, además de esa de buscar la soledad acompañada por Jesús y también por el Padre en el Espíritu, que hace falta soledad, es decir, silencio, entrar, pero también hace falta humildad. Esa es la otra característica necesaria para tener y llegar al regocijo de la oración, la humildad, valorando no tanto lo que el Señor da en ella, que puede ser mucho, pero no buscándolo, sino el hecho de estar en su presencia. Eso es lo que verdaderamente hace y el que va a experimentar el gozo del encuentro. Pues no lo hace por interés, sino en fe viva, es decir, en fe y amor, sabiendo estar a solas con quien nos ama. Por eso dice, le parecerá que no entra ninguna cosa determinada, sino que va a tratar con uno que mucho le ama. Voy a tratar a estar con uno que mucho me ama. Qué fácil nos lo pone
de esta manera San Juan de Ávila. No vengo por obligación, no vengo, sino que vengo a estar con uno que mucho me ama. Luego ya entro de otra manera a la oración, sabiendo que con el que voy a estar es que me ama mucho. Y yo sé que me ama mucho, nos dice, porque voy a estar con aquel que me ha amado en la cruz y que está resucitado y vivo. Aquel que dio su vida por mí, aquel al que el Padre envió por mí y aquel a quien el Espíritu me está ayudando a entrar en comunicación. Por eso dice, encontraremos, si estamos así en soledad y en humildad, sin buscar otra cosa, sino solo estar con Él, dice, lo encontraremos dulce. Será hasta incluso por unos otros modos que ni siquiera sabemos, y nos hará unas secretas mercedes. Es decir, entramos en un mundo apasionante donde encontraremos muchos amores, el gran amor. De ahí que es muy difícil, él dice, es muy difícil describir lo que ahí se vive, porque cuando hay como algo muy especial, ¿cómo se describe? El amor de unión, por ejemplo, cuando él habla de una pareja, pues ¿cómo se describe? El amor de Dios contigo, ¿cómo se describe? A veces es muy difícil, es imposible. Y también otra cosa importante de la oración, hemos dicho soledad, la humildad, no querer buscar otra cosa sino ese trato de intimidad en amor. Dice también que la perseverancia, el perseverar. Aunque no venga en ese momento nada, sino de dar este ratico mi corazón al Señor. Dice, éntrese en sí y muérase allí. Es decir, muérese significa no entre a buscarse, no entre a buscar, ni siquiera su parecer, sino a estar. Dice, y de aquí hallará su vida y su salud, y le nacerá un sol que le quite todas las tinieblas y tristezas, y sabrá lo que no sabe. Sí, será algo inmenso. Ahora que hemos vivido, yo no lo he visto, pero me he quedado con la gana, las auroras boreales, que es algo magnífico, pues debe ser la oración una cosa donde él habla, una cosa insospechada. Nos lo está diciendo alguien que lo ha vivido y así lo recomienda, ¿no? Otra característica con la que entrar a esa oración es la confianza. Tú entras con alguien que sabe lo que necesitas, como nos dice Jesús en el Evangelio. No entres hablando demasiado, porque ya sabe el Padre lo que necesita. Por eso dice, como voy a tratar con uno que mucho me ama, yo entro con total confianza, pues me dará todo lo necesario para mi salvación. Es negocio y trato de amigo. Y para también que esta oración sea una oración fructífera, se necesita la ayuda del Espíritu, para que no me busque a mí en la oración, sino que busque a Él. Por eso San Juan de Ávila pues recomienda que antes de entrar en la oración pidamos al Espíritu Santo. Estamos haciendo esta charla justo antes de celebrar el día de Pentecostés, la venida del Espíritu. Por eso él lo hace personalmente y también lo dice, invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y en ti entro en el contacto con Jesús y en el contacto con el Padre.
Y así, instruido por el Espíritu, es el mismo Dios el que inspirará mi oración, como dice también la Biblia. ¿Y dónde encontraremos, si estamos con esas condiciones, dónde encontraremos entonces a Dios en la oración? Muchas veces nosotros queremos encontrar a Dios que se note mucho, que nos remueve mucho, que incluso sintamos pues ciertos gustos. Él recomienda que entremos, porque allí, como Elías, no estaba en el trueno, ni en las cosas así muy importantes, sino en el tenue silbido de Dios, en lo llano, en lo tenue, en acostumbrarnos, y ahí está el Señor, en lo tenue, en lo ordinario, en lo cotidiano, pero ahí es donde podemos saborear porque está. Él, como muchos de su tiempo, habla de varios grados de entrar en ese camino orante. Habla de los primerizos, pues dice que los que comienzan en la oración, que se apoyen también, es verdad que primero en el Espíritu Santo, pero también que se apoyen, quizás si les vale, pues en algún librito de oración, o también de algún santo, de la Biblia, algo de la Biblia, y también en una oración vocal, que una Ave María, Padre Nuestro, que le ayude a ir entrando, pero que entre más allá, que no se quede ahí, sino que pase en el que ya deje la reflexión, hasta incluso de ese texto que estamos leyendo, espiritual, de algún santo o de la misma Biblia, pero que llegue un momento en el que ya entre no el pensamiento, sino el amor. Y entonces dice, y ya no haya reflexión en lo que está haciendo, sino como un niño o uno que oye órgano y gusta. Es decir, entrar ya en ese estar con Él, que está oyendo, está con el Señor como un buen órgano cuando uno está oyendo una música, un concierto. Se olvida de cómo va el ritmo de la obra, se olvida del autor de la obra, se olvida de lo que él lleva dentro, se olvida y entra en la obra. Y simplemente gusta la música y la disfruta. Pues así es también el que se inicia en la oración. Y dice que es muy posible que los que se inicien en la oración, Dios les dé algún sentimiento para atraerlo, algún sentimiento agradable para atraerlo. Lo que él llama a veces leche espiritual, que abraza de una manera especial para que queden contentos y lo atraiga hacia él. Y así la persona pues se quede con un buen sabor de boca, un buen bocado les da el Señor para que lo gusten. Esto es en el inicio, en esta leche espiritual a la que nos invita el Señor. Ahora nos va a pedir también que vayamos despojándonos entonces de nuestro yo para entrar en Él y dar un siguiente paso en la oración. Los que ya tienen ya cierta experiencia de Dios, si han sido perseverantes en esa oración, pues entonces empiezan ya los que ya en la mentalidad clásica se llaman los proficientes, sí, los que están en camino, pero ya tienen cierta experiencia, no se sabe ni qué tiempo, eso el Señor es el que, y tú,
el que uno irá viendo, pero uno ya sabe que Dios está con él. Han experimentado la mano de Dios. Si uno ya sabe que Dios está ahí, que experimenta y que está en sus manos, es ya, que la mano es símbolo de Dios, ya has pasado, aunque nunca podemos estar seguros, quiero decir, demasiado soberbios nunca, porque podemos volver atrás, pero sí ese paso hacia adelante, si ya estás notando que Dios actúa en ti y a través de ti. Ya entonces dejamos más a Dios en nosotros. La señal de que vamos dando este paso es que nosotros somos menos, es decir, que tenemos menos egoísmo, de que estamos menos en nuestra voluntad y que estamos pasando más a esa voluntad de Dios, a ir haciéndonos uno con Dios, que es en realidad el proceso de la oración, que es la que van adquiriendo los que se llaman en esa terminología los perfectos. Perfecto en realidad en este mundo no es nadie, ¿no? Solamente Dios. Y nosotros alguna vez, pues si llegamos después de la purificación al cielo, ¿no? Pero en este camino así, digamos que los que ya empiezan a tener una vida cristiana madura, los que se van sintiendo y siendo y haciendo hijos de Dios, los que tienen por experiencia que Jesús está vivo y que el Espíritu vive en ellos. Ya no viven de oídas, ya no viven de que han leído a un santo y que hay realidades que merecen la pena, sino que lo viven por experiencia. Que en ellos se da también Pentecostés. En este río caudal que procede de la silla de Dios y del Cordero, y ya ellos van teniendo ciertas gotas de agua de ese río del que nos habla el Apocalipsis. Ya es un entendimiento ilustrado, es decir, nuestra capacidad de Dios de penetrar en su misterio de amor va creciendo y la voluntad inflamada con Dios. Y por eso dice, si sus manos son tan hermosas, lo que provoca Dios en nosotros, si vamos caminando en ese proceso de unidad, dice, si sus manos son tan hermosas, ¿qué tal será su faz? Porque vamos contemplando, uniéndonos con Dios. Si las manos de Dios en las que entonces esa persona que está caminando en perfección, en unión, si ve que esas manos de Dios son tan hermosas, ¿qué será su faz sino la misma hermosura infinita, que saque los corazones de sí mismo y los ponga en Dios, en sí mismo, transformándolos en Él, y más contentos con ser de Él que con ser suyos propios, y nadando de gozo en las mismas entrañas de Dios, hecho un espíritu con Él, tan unidos como está el hierro metido en una fragua con el fuego, seremos poseídos de Él y tan llenos de Él que pareceremos ser fuego. Es decir, que la persona que vive en oración, si se mantiene en la oración y va caminando en este tipo de oración, será transformada en el mismo Dios, siempre Dios y yo, pero iremos uniéndonos cada vez más, hasta que, como dice Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y también nos dice un ejemplito para que veáis cómo describe la persona que vive en oración permanente, estable, que se siente querida por Dios de una manera ya permanente. Dice, se sentirá como una manzana metida en un caldero lleno de azúcar que está líquida
que toda ella estará endulzada. Pues fijarse lo que es una persona que está totalmente en Dios. Pues así estará endulzada por el amor de Dios, por el amor de Padre, de Jesús y del Espíritu. Lo describe como dulzura, plenitud humana. Hay algunas cosas que pueden ayudar, no quiero ya detenerme mucho, pero San Juan de Ávila no es que hable un método concreto de oración, porque él lo que da son unas claves de oración. Unas claves, como me he dicho, pues la humildad, la soledad, entrar, la confianza, coger la palabra de Dios, saber detenerse en un renglón, porque lo importante no es lo que estás pensando o leyendo, sino la comunicación directa con Dios. Y también dice una cosa que es muy importante: la prueba del algodón de que tu oración es verdadera es que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Si cumplimos la voluntad de Dios, será que nuestra oración es real. Si no cumplimos la voluntad de Dios, será que en esa oración no hemos buscado a nosotros mismos. Por eso dice San Juan de Ávila, entrar en la oración. Dice, y no sé por qué los hombres no entran con aquel que se huelga de estar con los hombres. Si el hombre no entra en la oración, nos dice también en otro sitio, es como nadar con una mano o andar con una pierna. Pues que nosotros, si queremos nadar en el amor a Dios y a los demás, y si queremos evangelizar en el mar de la evangelización y nadar en el mar de la evangelización, pues tendremos que orar de esta manera profunda, que San Juan de Ávila pues nos ayuda, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Yo he dicho muchas cosas y él dice muchas cosas bonitas de la oración porque son verdad y él las vive. Ahora, ¿qué ocurre si vivimos en la noche? Si no sentimos nada, si hay hasta incluso periodos grandes, como él los tuvo, que no solamente dice noche, sino que dice hasta tinieblas, como también luego va a describir después en esa noche, como sabéis, la noche oscura de San Juan de la Cruz, pero ya 40 y tantos años antes también la está describiendo San Juan de Ávila, que vivió también una noche de tinieblas de 20 años. Él dice en algún escrito que ha vivido los últimos 20 años en pura fe. Pero él nos dice, en la noche, en la tiniebla, en la sequedad, está Dios. Ahí está Dios. Y ahí lo descubro también. Dios no está solamente cuando hay gusto de Él. El que ya está maduro, el que ha pasado de la leche espiritual a una vida más madura, descubre que Dios está en él y en todas las cosas. Vengan lo que venga. Y ya eso es, amigos, entonces vivir en unión permanente con Dios, porque nada lo puede romper. Como dice la carta a los romanos, el amor de Dios está en nosotros. ¿Quién lo romperá? Persecución, angustia, dificultad, hambre, peligro, la espada, la muerte, la noche, el no sentir nada. Cuando uno ya experimenta que Dios está en uno, se vive de otra manera, aunque vengan momentos o años de tiniebla y de noche. Y esto entonces, esa oración del sencillo, del humilde, del que no busca nada, sino
ese contacto que vive en él. Por eso dice, el que sabe vivir así, en la confianza plena, aún en la noche sabe decir Abba, como Jesús, en la cruz, en la tiniebla de la cruz, rezó profundamente. Es la gran oración de Jesús, el Abba, que no está solamente en los momentos dulces, sino también en los momentos difíciles, pero que sabe Abba, y se sabe que entonces está unido como hijo, él como hijo mayor, nosotros como hijos en él, unido, porque es la conclusión de la oración. Pues ya para terminar, simplemente deciros una pequeña muestra de una oración a Cristo trino y uno en Cristo crucificado. Así de corrido, para que veáis la profundidad de la oración de San Juan de Ávila. Y dice a Dios trino y uno, o uno y trino, pero en este caso él llama trino y uno. Oh Dios, que eres todas las cosas, y ninguna de ellas, porque eres sobre todas ellas. ¿Y cuándo ha de ser el día en que te hemos de ver? ¿Y cuándo se ha de quebrar este vaso de barro que tanto bien nos impide ver? ¿Cuándo se romperán estas cadenas que no nos dejan volar a ti, descanso verdadero de los que descansan? No miremos a otra parte sino a Dios. Llamémosle a nuestro corazón y tengámosle muy apretado con nosotros, para que no se nos vaya. Qué triste es de nosotros, ¿qué haremos sin él, sino tornarnos en nada? Echemos ya esto detrás de que tan delante traemos y comencemos ya algún día a gozar cuán suave es el Señor. Corramos tras de aquel que corrió a nosotros desde los cielos para llevarnos allá. Vamos a quien nos llama y con tanto amor desde lo alto de la cruz, despedazada su carne y quemada con fuego de amor, para que más sabrosa nos sea. Oh si comiésemos, oh si nos quemásemos, oh si nos transformásemos, oh si nos hiciésemos un espíritu con él. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos engaña que no nos lleguemos a Dios? Si es nuestra carne, refrenémosla. Si es nuestra honra, despreciémosla. Si es nuestra hacienda, desechémosla si podemos, y si no, tengámosla como estiércol, entendiendo en ella con diligencia y sin amor de ella y sin apegamiento a ella. Si es la mujer, incluso, como dice San Pablo, que los que tienen mujer sean como si no las tuviésemos. Si los hijos, quemároslos para Dios, querrámoslos, para Dios. Es decir, no nos atemos ni siquiera a las personas más queridas. Y si otra cualquier cosa, digámosle con lágrimas, no me apartes de mi Dios. O si tanto llorásemos por Dios, que de aquella agua se encendiese fuego, que quemase todo aquello que de Dios nos aparta. Las lágrimas nos lavarían y el fuego nos quemaría. Y seremos animales santos, todos ofrecidos a Dios en fuego. Y termina esta oración: oh fuego Dios, que consume nuestra tibieza, y cuán suavemente arde, y cuán sabrosamente quema, y con cuánta dulcedumbre abrasa. Oh si todo y del todo ardiésemos por ti. Entonces dirían todos nuestros huesos: Señor, ¿quién es semejante a ti? Porque del fuego del amor tuyo nacería conocimiento de ti. Pues quien dice que te conoce como te ha de conocer y no te ama, es mentiroso. Pues amémoste,
y conozcámoste por el conocimiento que de amarte resulta, y tras esto venga el poseerte, pues tan ricos son los que te poseen, y poseyéndote a ti, seamos poseídos de ti, y así nos empleemos en alabarte, pues toda la virtud de los cielos te alaba y confiesa por Dios trino y uno, Rey infinito, sabio, poderoso, bueno, hermoso, perdonador de los que a ti se convierten, sustentador de los que a ti se llegan, glorificador de los que te sirven, y Dios de cuya perfección no hay fin, porque eres sobre todo entendimiento, sobre toda lengua, y de ti solo eres del todo conocido. A ti sea gloria en los siglos de los siglos. Amén. Pues que San Juan de Ávila sea nuestro maestro de oración.